Ellie Kane no esperó promesas. Se levantó con la escarcha aún espesa en las ventanas y partió leña hasta que le ardían los brazos. Ese era el único momento en que se sentía limpio, cuando tenía las manos ocupadas, cuando le dolía el cuerpo, cuando la memoria no tenía espacio para arraigar. La cabaña se agazapaba en la cuenca de dos colinas, con el techo ligeramente combado por el peso del invierno anterior. El humo, tenue y azul, salía en espirales de la chimenea. Dentro, el hogar aún conservaba el aroma a jabón de lavanda y salvia, aunque su mano ya no removía la olla. 6 meses, y no había movido su chal de la silla. No lo había necesitado. A media mañana, Ellie se dirigió al campo oeste para revisar la cerca. El ganado estaba inquieto, olfateando el aire como algo que esperara el viento. Ensilló a su duque castrado y cabalgó con un rifle colgado al lomo. No porque esperara problemas, sino porque los problemas solían llegar cuando menos se estaba preparado. Fue cerca del sauce, justo después del viejo enredo, que los vio. Al principio, pensó que era un montón de trapos desechados, arrastrados por el viento y atrapados en la cerca. Pero cuanto más se acercaba, más se convertía la forma en algo humano. 2 personas, acurrucadas juntas, una acunando a la otra con la quietud de los muertos. Ellie desmontó lentamente. La figura más alta se movió. Apenas. Una mujer, piel como tierra fértil, cabello enredado con nieve. Su rostro estaba demacrado, magullado a lo largo de la mandíbula, labios agrietados. No lo miró. Estaba mirando a la niña apretada contra su pecho. Una niña pequeña, no mayor de 8 años. Delgada como un junco. Tenía los pies descalzos. Sus ojos estaban abiertos, oscuros como el carbón, demasiado quietos. Dios, murmuró Ellie, con la voz seca por el polvo. Se agachó, sin saber qué hacer. Sus instintos gritaban en ambas direcciones, ir a buscar ayuda o irse. Sabía lo que significaba encontrar a una mujer navajo en un rancho blanco, herida, sin invitación. Sabía lo que dirían los hombres, lo que harían. Pero entonces la niña parpadeó. Solo una vez. Sin miedo. Sin esperanza. Solo observando. Tomó su cantimplora y se la ofreció a la mujer. Sus dedos temblaron al tomarla. El agua se derramó por su barbilla. Pero bebió. La niña también lo hizo, en silencio. Sus labios volvieron a sonrojarse. Ellie se puso de pie. Podía dejarlos allí. Podía. Pero los ojos de esa niña lo siguieron, y en algún lugar detrás de ellos, vio un reflejo de sí mismo. Afligido, hambriento, perdido. Vamos, dijo, sin esperar que se movieran. Pero la mujer asintió. Intentó ponerse de pie, no lo logró, y él dio un paso adelante antes de poder detenerse. Ella se apoyó en él. Ligera como una rama de sauce, pero pesada con algo que tiraba de la tierra misma. Levantó a la niña con un brazo. Ella no se resistió. Cabalgaron de regreso en silencio, 3 almas y un caballo exhalando vapor en el frío. Dentro, la cabaña se calentó rápidamente. Él avivó el fuego y extendió las mantas. La mujer se recostó en la alfombra, acunando su vientre hinchado. Fue entonces cuando notó que estaba embarazada. Demasiado avanzada para viajar. Sobre todo con este frío. Sobre todo no sola. ¿Nombre?, preguntó, sin esperar respuesta. Ella lo miró entonces. Su voz llegó como el viento a través de los juncos. Ayasa. Él asintió. Y la de ella. La niña se inclinó hacia su madre. Ayasa le tocó el pelo. Teba. No pudo decir mucho después de eso. No quería preguntar qué había sucedido. Todavía no. No cuando las respuestas podrían quemar el aire. Les dio caldo. Aguado, pero caliente. La niña comió con cuidado. Los modales grabados en sus huesos. La madre, más lenta, con las manos temblorosas. Más tarde, Ellie preparó una palangana. Que se lavaran. Encontró un vestido de su esposa. Franela suave, azul con bordados desteñidos. Lo dejó fuera de la puerta. Desapareció al anochecer. Durmieron frente a la chimenea. Teba se acurrucó como un cervatillo, su aliento levantando pequeñas nubes a la luz de la lámpara.
Ayasa a su lado, una mano siempre tocando la espalda de su hija, como si temiera que pudiera desaparecer. Eli se sentó afuera. Las estrellas habían salido feroces y plateadas. La tierra estaba quieta, pero no silenciosa. Los búhos graznaban en las colinas. Un zorro ladró en la distancia. Fumó una pipa, aunque no le gustó mucho el sabor. Le daba algo que hacer a sus manos. Pensó en la voz de su esposa. La forma en que solía tararear mientras cocinaba. Cómo se trenzaba el cabello antes de acostarse. Cómo sonreía cuando los hijos mayores de Teba venían a vender flores silvestres. Ayasa no sonreía. Todavía no. Pero tenía esa misma suavidad profunda, envuelta en acero. No sabía por qué los había traído de vuelta. Tal vez simplemente no podía soportar ver morir algo más. La mañana llegó con una luz dorada a través de las contraventanas. Los pájaros regresaron, descendiendo para picotear el suelo que se descongelaba. Ayasa ya estaba despierta, hirviendo agua. Se movía despacio, pero con un propósito. Eli le sirvió café. Ella asintió con la cabeza, agradeciendo. Teba comió pan de maíz a pequeños bocados. Hablaron poco, pero algo tácito pasó entre ellos, como tres ciervos que hubieran sobrevivido al mismo incendio forestal, todavía oliendo a ceniza. Más tarde, encontró a Ayasa afuera, alimentando gallinas. Teba lo siguió mientras reparaba un poste de cerca. Ella no habló, solo observó. No se inmutó cuando él le ofreció un clavo para martillar. Falló. Una vez. Luego le dio de lleno. El sol ascendió más alto. La nieve se derritió en suaves riachuelos. La primavera, parecía, finalmente había comenzado. Esa noche, Eli se sentó a la mesa, un viejo diario abierto ante él. El nombre de su esposa en la contraportada. No había escrito en él desde el funeral. Miró la página. Luego, con mano lenta, escribió 3 nuevos nombres. Ayasa, Teba, Ope. El signo de interrogación parecía honesto. Cerró el libro y miró hacia el fuego. Ayasa cepillaba el pelo de Teba, tarareando una melodía que Eli no reconoció. Una canción de cuna, tal vez. Algo antiguo. Los ojos de la niña ya se estaban cerrando. El viento susurraba contra el cristal de la ventana. La madera crujió. Y por primera vez en meses, Eli no se sintió solo en la cabaña. Ni embrujado. Ni siquiera observado. Solo compartido. Salió al porche, con las botas golpeando suavemente. Miró al otro lado del campo donde la salvia silvestre comenzaba a reverdecer. No sabía quién los perseguía. No sabía quién los perseguía, ni por qué. Pero mañana, lo descubriría. Y si el peligro subía por el sendero, como una tormenta al borde de las colinas. Bueno, pensó que prefería enfrentarlo antes que volver a darle la espalda a los ojos de esa niña. Las estrellas parpadeaban arriba, frías e innumerables. Dentro, alguien había comenzado a cantar. Sin palabras. Solo sonido. Suave y bajo. Cerró los ojos y escuchó. Aún no era su hogar. Pero se estaba convirtiendo en algo parecido. El sol se apaciguó, extendiéndose por la pradera como un animal de respiración pausada. Calentó las paredes de la cabaña y arrancó el verdor de la tierra. La nieve se encogió en el recuerdo. Y en el tranquilo deshielo de principios de primavera, el ritmo de la vida se reanudó. Ni estruendoso, ni grandioso, sino constante, como la respiración entre el dolor. Eli se levantó antes del amanecer. Igual que siempre. Al dolor en sus huesos no le importaba mucho la estación. Encendió la estufa y removió una olla de frijoles cuyo sabor no había cambiado desde el invierno. El silencio en la casa había cambiado. Ya no era hueco. Solo estaba lleno de cosas no dichas. Oía los movimientos en lugar de voces. Pasos suaves como alas de polilla. Respiración, mirada y espacio. Todo compartido ahora. Oyó a Ayasa moverse antes de verla. No pidió permiso. Simplemente se plegó al día, llenando el cubo de agua, colocando leña, remendando una camisa con dedos que se movían como el viento sobre los juncos. Llevaba el viejo vestido de su esposa, no como un recuerdo, sino como una tela calentada por el fuego.
Su vientre se había vuelto más visible, redondo a uno. La encontraron bajo la tela. Pero nunca se quejó. Nunca se demoró. Trabajaba hasta terminar el trabajo, luego descansaba solo el tiempo que le quedaba entre tareas. Teba, aún más pequeña y silenciosa, era su sombra. Lo seguía del granero al pasto, con pasos silenciosos, mirada penetrante. Al principio, él no le habló. No por crueldad, sino por incertidumbre. ¿Qué se le dice a un niño que ya ha visto demasiado? Pero una mañana, mientras luchaba con un poste obstinado cerca del arroyo, ella apareció a su lado sosteniendo la siguiente herramienta sin que se lo pidiera. Él asintió. Ella asintió de vuelta. No dijeron nada, pero algo se instaló entre ellos, como dos animales que decidieron no temerse el uno al otro. Los días transcurrieron así. Quehaceres silvanados con miradas. Silencios con peso. Él le enseñó a engrasar una silla de montar. A revisar los cascos de un caballo. Se movía como alguien acostumbrado a ganarse su lugar, y cuando él la elogiaba, solo un asentimiento, solo una silenciosa buena obra. Sus ojos parpadeaban como yesca prendiéndose fuego. Ayasa lo notó. No sonrió, pero algo se aflojó en sus hombros cuando Teba regresó sonrojada por el viento, las manos sucias, el cabello alborotado. Cada día, la chica parecía un poco menos un fantasma. Pero Eli también notó algo más. Ayasa observaba el camino. No abiertamente, no siempre, pero sí con la suficiente frecuencia. Cuando creía que él no la miraba, su mirada se desviaba hacia el este, o el sur, o dondequiera que el peligro recordara su nombre. Apretaba la mandíbula y su mano descansaba sobre la curva de su vientre como un escudo silencioso. Él sabía que no se lo había contado todo. Esa noche, la encontró afuera, cuidando a las gallinas. Una se había vuelto clueca, toda plumas y furia. Metió la mano debajo de ella con la calma que le daba la práctica, recuperando huevos calientes en el pliegue de su delantal. El viento le levantó el cabello sobre la cara. Entonces se dio cuenta de que una vez había sido hermosa como la luz del sol convierte el desierto en oro. Todavía lo era, pero ahora era diferente. Curtida, cautelosa, fuerte. No estás de paso, dijo en voz baja, apoyándose en el poste de la cerca. Ella no lo miró. No. Él esperó. Ella dejó los huevos y se enderezó. El silencio entre ellos era de esos que respiran. Vivos. Frágiles. Nos llevaron. Dijo finalmente. En la nieve. El campamento de mi esposo. Estábamos esperando la primavera. La luna de las ovejas. Pero en su lugar llegaron los hombres. Hombres blancos. 4 de ellos. Borrachos. Enojados. Se tocó el vientre. Él luchó contra ellos. Murió rápido. El resto. Su voz no tembló, pero se atenuó. Corrí. Teba corrió conmigo. Nos persiguieron durante 3 días. Eli tragó saliva con dificultad. Quieren poseer lo que rompieron, dijo, con los ojos puestos en él. Pero no los dejaré. Él asintió. No había nada que decir que lo arreglara. Solo que tenía espacio en su granero. Munición en el sótano. Y 2 manos dispuestas a luchar de nuevo. No te enviaré lejos, dijo. Ella parpadeó. Eso fue todo. A la mañana siguiente, el ritmo se reanudó. Pero algo había cambiado de nuevo, como nuevas raíces que se adentraban. Ayasa empezó a tejer. Tiras de tela sobrante, cordel viejo, trozos de hilo encontrados en el costurero. No explicó nada, y él no preguntó. Pero las piezas se convirtieron en algo. Surgieron patrones. Los colores contaban historias que él no sabía interpretar. Colgó el primero en la pared, sobre la chimenea. Teba lo señaló, hablándole suavemente a su madre en su lengua. La única palabra que Eli captó fue a salvo. Esa noche, Ayasa tarareó mientras trabajaba. Un sonido bajo, suave como el aliento sobre la piel. No era la misma melodía que la había oído cantar antes. Era más ligera, más redonda, como algo recordado de un lugar lejos del miedo. Eli estaba sentado a la mesa, cuchillo en mano, moldeando un trozo de cedro hasta convertirlo en algo redondo. Teba se apoyó en el borde, observando. Una cuchara, dijo.
Ella ladeó la cabeza. Para ti. Sus dedos rozaron los de él al tomarla. Y por primera vez, sonrió. Los siguientes días transcurrieron sin incidentes. Ningún jinete en el horizonte. Ningún humo en el viento. Pero ninguno de los dos se relajó. Una noche, sorprendió a Ayasa afilando una cuchilla a la luz de una linterna. Su expresión era tranquila, concentrada. No una mujer desesperada. Una mujer preparada. Eli empezó a dormir más cerca de la puerta. Una noche, el viento arreció, aullando por las llanuras. Las contraventanas se cerraron de golpe. Teba gimió en sueños. Ayasa le murmuró palabras tranquilizadoras en un idioma que Eli no entendía, pero en el que de alguna manera confiaba. Se incorporó en la cama, escuchando, no la tormenta, sino como su voz traía paz a los sueños de la niña. A la mañana siguiente, Teba lo ayudó a reparar una rueda rota de la carreta. Sus manos eran pequeñas pero seguras. Cuando terminaron, se sentó a su lado en el porche, observando el cielo mientras las nubes se deslizaban bajas y suaves. «Le gusta estar aquí», dijo Ayasa, de pie detrás de ellos. Eli no levantó la vista. «A mí también». Una pausa. Vuelve a soñar. A veces se despierta llorando, pero los sueños llegan más suaves ahora. Él asintió. «¿Hacen eso? ¿Los tuyos también?» «No», dijo demasiado rápido. Luego más lento. «Todavía no». Esa noche, Eli encontró a Ayasa junto al corral, una mano en la cerca, la otra sobre su vientre. Los caballos se movían lentamente en el crepúsculo, las colas moviéndose. Parecía que pertenecía allí, como si el viento siempre hubiera sabido su nombre. Se acercó en silencio. «Vendrá temprano», dijo Ayasa sin girarse. «¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ya he hecho esto antes. Mi cuerpo lo sabe». No preguntó por los demás. No lo necesitaba. La pérdida tenía una forma de escribirse en las esquinas de los ojos de una mujer. La había visto antes. En el espejo. «Estaré aquí», dijo. Ella asintió. Más tarde esa noche, abrió el diario de nuevo. No escribió palabras. Acababa de dibujar una línea entre dos nombres. No sabía qué significaban el uno para el otro. Todavía no. Pero eran más que extraños. Menos que amantes. Algo más antiguo. Como dos árboles creciendo de la misma raíz herida. La gota que colmó el vaso llegó silenciosamente. Un jinete pasó por el borde del campo. No se detuvo. No miró. Pero Eli vio la marca en su silla de montar. Cuero quemado con forma de serpiente enroscada. No era local. No era amigable. Se quedó de pie en el porche mucho después de que el jinete desapareciera. El pulgar recorriendo la empuñadura de su rifle. El aire se sentía pesado de nuevo. Como si el clima estuviera a punto de cambiar. Dentro, Ayasa removió la olla. Teba trenzó una cuerda en el cabello de una muñeca. El fuego titiló, proyectando largas sombras. Eli volvió a entrar. Cerró la puerta. La echó con llave. No le preguntaron qué había visto. Pero Ayasa levantó la vista. Y por primera vez, no parecía asustada. Parecía lista. El suelo se ablandó lentamente. Como un corazón herido aprendiendo a latir de nuevo. Las briznas de hierba se asomaban entre la escarcha, extendiéndose hacia el débil sol como si dudaran de si se podía confiar en su calor. El arroyo, antes helado y silencioso, ahora susurraba al correr. Gorgoteando sobre la piedra, riendo suavemente, como si recordara algo dulce. La vida, donde antes se ocultaba, empezó a manifestarse. Eli fue el primero en notar el cambio en los animales. Los caballos se inquietaban con la luz del amanecer, su aliento formaba densas bocanadas de vapor mientras escarbaban en la tierra. Las gallinas ponían con más frecuencia, picoteando las zonas de descongelación con un propósito febril. Incluso Duque, su viejo caballo castrado, empezó a resoplar a las sombras como un semental más joven, con los ojos brillando con la sospecha primaveral. Dentro de la cabaña, el cambio se movía con más delicadeza, como polvo atrapado en los rayos de la mañana. Ayasa tarareaba ahora. No siempre, no en voz alta,
pero con la suficiente frecuencia como para que el silencio ya no se asentara tan profundamente. Trabajaba con manos que conocían tanto la gracia como la dificultad, y Ellie se encontró estudiando la curva de su muñeca mientras amasaba, la forma en que fruncía el ceño en concentración al coser un dobladillo deshilachado. No sabía que se agitaba en su interior, no lo nombraba, pero se enroscaba suavemente en su pecho, algo así como anhelo y algo parecido a paz. Teva había florecido. Hablaba poco todavía, pero sus ojos danzaban más. Sus pasos se habían vuelto audaces, saltando, no escabulléndose. Cuando reía, era como agua que se cuela por una grieta en la piedra. Repentina, salvaje, hermosa. Empezaron a plantar en el jardín una mañana radiante. El aire olía a tierra mojada y ceniza. Ellie removió la tierra mientras Ayasa la seguía, dejando caer ojos de patata y cubriéndolos con cuidado. Teva lo seguía con un palo, dibujando remolinos y soles en la tierra suelta. Llevaba una corona de hierbas tejidas en la cabeza, y cuando Ellie llamó a su pequeño jefe, sonrió tan ampliamente que mostró los dientes que le faltaban. Ese día, hicieron un picnic en la hierba detrás del granero. Pan duro, queso fuerte, manzanas rebanadas y compartidas. Teva se acurrucó junto al vientre de su madre, susurrándole a la niña que llevaba dentro. La mano de Ayasa descansaba sobre la espalda de su hija, mientras la otra jugaba distraídamente con el brazalete que había tejido con hilo y paja. Ahora lo llevaba siempre puesto. ¿Patea?, preguntó Ellie en voz baja. Ayasa asintió. Mira a lo lejos. ¿Qué crees que es? Ella lo miró. Fuerte. Basta. Él asintió. Había otras cosas que quería preguntar. Sobre su primer hijo, sobre el hombre que había perdido, sobre el dolor que llevaba como una espada oculta. Pero sabía que las preguntas debían ganarse. Esa noche, ella estaba en la puerta, observando cómo el sol se ocultaba tras las colinas. Su rostro de perfil estaba tallado por la luz del fuego y la sombra. Ellie le trajo té. Lo tomó con un silencioso agradecimiento, rozándose los dedos. Ayasa dio un sorbo y luego dijo, ¿sabes qué significa mi nombre? Él negó con la cabeza. Ella trajo felicidad. Sus labios se curvaron ligeramente. Parece una tontería, tal vez, con todo el dolor. Pero los nombres no mienten. Solo el tiempo lo hace. Ellie miró fijamente el horizonte que se oscurecía. Tal vez las penas solo el suelo en el que crece la alegría. Ella no dijo nada a eso, pero su mano, por primera vez, descansó brevemente en su brazo. Los días se fundieron uno con el otro. Trabajo y descanso y trabajo de nuevo. Se movían como bailarines que hubieran aprendido el ritmo del otro. Sin pasos desperdiciados. Sin colisiones bruscas. Solo una comprensión silenciosa, surgida de la necesidad, regada con pequeñas bondades. Ellie le hizo un taburete para la cocina, tallado en restos de pino, alisado con aceite. Ella no dijo nada cuando se lo dio, solo se sentó en él con un suspiro y comenzó a pelar patatas. Ella, a su vez, dejó un pequeño corazón tejido debajo de su almohada. Ninguna nota. Solo eso. Lo encontró una noche antes de dormir y lo sostuvo hasta el amanecer. Comenzaron a hablar más. No del pasado, sino de cosas que importaban en el momento. El cielo cambiante. La mejor manera de evitar que los zorros roben gallinas. Si un niño nacido en primavera ansiaría la luz del sol más que la nieve. Ellie le contó sobre la vez que su yegua dio a luz demasiado pronto. Como se quedó despierto toda la noche alimentando al potro con un trapo empapado en leche y miel. Ayasa escuchó con el tipo de quietud que hacía que un hombre sintiera que sus palabras importaban. Teva había tomado la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un
Hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Era la mano de un hombre en medio de la habitación. Eli, tienes la mirada de un hombre esperando para irse. No respondió de inmediato. Enterré a mi esposa hace 6 meses, dijo al fin. Desde entonces, he estado sonámbulo. Respirando pero no viviendo. Pensé que tenía que ganarme el silencio. Pensé que el dolor era lo único honesto que quedaba. Y ahora. La miró a los ojos. Ahora creo que tal vez el dolor era solo un pasillo. Y tal vez he llegado a una puerta. Ayasa extendió la mano. Le tocó la mejilla. Sus dedos cálidos. Temblando. No te pido nada. Dijo. No puedo. No estoy completa. Cerró los ojos ante su tacto. Nadie que valga la pena conservar lo está nunca. No se besaron. No entonces. El momento no lo necesitaba. Era más pleno que la carne. Era espíritu. La primavera siguió adelante. Teba encontró un pájaro herido cerca del arroyo. Un pinzón con un ala rota. Lo trajo a la cabaña. Acunado en sus palmas. Ayasa hizo una férula con palillos de dientes. Eli construyó una pequeña caja. La alimentaron con avena remojada. La vieron sanar. Una mañana, voló. Teba aplaudió. Ayasa lloró. Eli se dio la vuelta, fingiendo revisar las correas de la silla de montar. Al anochecer, la mano de Ayasa comenzó a hincharse. Hizo una mueca mientras amasaba. Eli lo notó. Es hora, dijo en voz baja. No le preguntó cómo lo sabía. Simplemente lo supo. Hicieron los preparativos. Enviaron a Teba a dormir al granero con mantas extra, una linterna y una suave despedida. Eli hirvió agua. Ayasa encendió velas. No hubo pánico. Solo respiración. Solo oración. El parto fue lento, luego feroz. Eli se quedó afuera de la puerta al principio, caminando de un lado a otro, indefensa. Luego lo llamó por su nombre. Solo una vez. Él vino. Él le sostuvo la mano. Sostuvo su mirada. Susurró cosas firmes mientras su cuerpo se rompía y se reconstruía con cada contracción. Gritó solo una vez. Agudo, corto, luego silencio. Y luego un llanto. Delgado. Agudo. Nuevo. Ayasa rió entre lágrimas. Eli acunó al niño,
la sangre aún húmeda, y algo dentro de él se abrió de par en par. Un niño. Ella dejó que lo nombrara. Lo dijo en voz baja, con asombro. Esperanza. El bebé se acomodó contra su pecho como si siempre hubiera estado allí. Teba entró sigilosamente al amanecer. Vio a su hermano. Susurró su nombre como un hechizo. Eli miró a Ayasa. Ella lo miró. No eran amantes. Todavía no. Pero eran algo más sagrado. Afuera, la tierra olía a hierba, leche y leña. Más tarde, se sentaron en el porche, los cuatro. El bebé dormido en brazos de Ayasa. Teba fumando de nuevo. Eli fumando en silencio. La pipa casi olvidada entre sus dedos. Un halcón voló sobre sus cabezas, proyectando una sombra sobre el patio. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces Eli lo oyó. Un casco. Distante. Luego desapareció. Se puso de pie lentamente. Caminó hasta el borde del porche. Observó las colinas. No había nada allí, pero sabía lo que había oído. Ayasa se unió a él. El bebé envuelto contra su pecho. Su mirada penetrante. Ven. Asintió una vez. No huirían. Se prepararían. Y si el pasado venía cabalgando con fuerza sobre la cresta, esta vez, encontraría más que una mujer y su hijo. Encontraría algo arraigado. Algo listo. Algo que valiera la pena defender. Los días posteriores al nacimiento fueron dorados y delicados, como la piel de un melocotón justo antes de que se magulle. La cabaña, antaño un lugar de quietud y duelo, ahora latía de vida. Los llantos de Ope eran suaves pero insistentes. Una voz recién llegada que ya se abría paso en los corazones de quienes la escuchaban. Teba se encariñó con él rápidamente, acurrucándose junto a su madre y apoyando la cabeza suavemente sobre los pies del bebé, susurrando historias sobre cabras, zorros y un árbol que soñaba con volar. Eli se movía más silencioso ahora, aunque no por miedo. Los vigilaba como un cielo sin viento, siempre presente, siempre consciente. El rifle permanecía cerca de la puerta. La silla seguía engrasada. Pero sus ojos se suavizaban cada vez que miraba al niño. Nunca había tenido uno propio. Pero este niño envolvió sus pequeños dedos alrededor del corazón de Eli como si fuera algo destinado a ser abrazado. Ayasa se tambaleó en pedazos, como lo hacen las mujeres. Sus pasos se volvieron más firmes. Su voz recuperó su ritmo. Pero a veces, Eli la sorprendía mirando la ventana, abrazando a Ope, con el rostro indescifrable. Conocía esa mirada. No era miedo. Era recuerdo. Y el recuerdo, cuando tiene dientes, muerde en silencio. Reanudaron sus días con una nueva lentitud. Menos horas para trabajar. Más para observar las nubes. Más para escuchar. Eli le enseñó a Teba a pescar en el arroyo, mostrándole cómo calmar su respiración hasta que la trucha olvidara su sombra. Ayasa cocinaba más a menudo, experimentando con hierbas que Eli había descuidado durante mucho tiempo, convirtiendo el guiso en algo fragante y nuevo. Nunca hablaron del golpeteo de cascos que Eli había escuchado en el viento. Pero todos lo recordaban. Entonces llegó la mañana en que Duque relinchó fuerte y agudo, con los cascos resonando mientras retrocedía desde la puerta. Eli estuvo afuera en segundos, con las botas a medio atar, el rifle en la mano. El sol apenas había salido, las sombras largas e inciertas. Al principio, no vio nada. Solo las colinas. El familiar ascenso y descenso de la tierra que había memorizado como un himno. Luego, movimiento. A lo lejos, cerca de la hendidura en la cresta distante, un brillo metálico. Un jinete. No se detuvo a entrecerrar los ojos. No lo necesitó. La quietud que siguió se lo dijo todo. Regresó a la cabaña. Ayasa ya estaba de pie, abrazando al bebé. Teba estaba sentada en el suelo, con los ojos muy abiertos. ¿Cuántos?, preguntó Ayasa. Uno por ahora. Ella asintió. Explorando. Tenemos quizás 2 días, dijo Eli. 3 si se demoran. ¿Qué harás? No respondió. No tenía por qué hacerlo. Empezaron a prepararse esa misma tarde. No era pánico. No era prisa. Era algo más antiguo.
Algo moldeado por la supervivencia y firme por la certeza de que el amor, una vez encontrado, hay que luchar por él. Ellie reforzó las paredes del granero, llenó el cubo del pozo y colocó trampas silenciosas a lo largo del borde de la propiedad. Sacó los casquillos del rifle de su escondite bajo la chimenea y los pulió con un paño. Teva lo observó en silencio mientras los contaba. Ayasa llenó una pequeña bolsa con carne seca, tela suave y hierbas. Se movía como si estuviera realizando una ceremonia. Cada objeto colocado con cuidado, cada movimiento lleno de significado. Al anochecer, el aire había cambiado. Incluso los pájaros parecían susurrar. Esa noche, Ellie no durmió. Se sentó en el porche, con el rifle sobre el regazo y la pipa fría entre los dientes. Las estrellas parpadeaban arriba, indiferentes. Ayasa se unió a él. «Podemos correr», dijo. Ellie negó con la cabeza. «No lejos. No rápido. Tú y el bebé. Nunca lo lograrías. He llegado hasta aquí». La miró. No solo. Ella bajó la mirada. «No». Se hizo un largo silencio. «Si muero aquí», dijo, «que sea por algo que importe». Su voz era apenas un suspiro. «No mueras». La mañana siguiente llegó suave y brillante, el cielo de un azul engañoso. Teva alimentó a las gallinas con manos lentas. Ayasa se abrazó a la esperanza y barrió el suelo de la cabaña. Y entonces, a lo lejos, humo. A lo lejos, humo. Tenue. Oscuro. Elevándose justo por encima de la cresta. Ellie apretó la mandíbula. Una fogata. Han parado a pasar la noche. ¿Cuántos crees?, preguntó Ayasa. Es difícil decirlo, pero más de uno. Teva aferró su muñeca, con los ojos demasiado abiertos para su edad. Ellie se agachó a su lado. ¿Recuerdas lo que te enseñé? La escalera del granero. Ella asintió. Si oyes disparos. Si oyes disparos. Lleva a tu mamá y a tu hermano. Sube. No hagas ruido. No salgas a menos que yo lo haga. No quiero que te lastimes. Le tomó la cara entre las manos. No lo haré. No si puedo evitarlo. Pero protégelos. Ese es tu trabajo ahora. Ella asintió de nuevo, con más fiereza esta vez. Él vio en ella la misma fuerza que vio en su madre. Tranquila, profunda, inquebrantable. Al acercarse el crepúsculo, Ellie recorrió el perímetro una vez más. Había colocado las trampas donde no las esperarían. Entre la maleza, cerca del abrevadero, detrás del gallinero. Sacó un segundo rifle del almacén y lo cargó. Lo colocó cerca del columpio del porche, fuera de la vista. Pensó en escribir algo. Una carta, tal vez. Pero no sabía cómo expresarlo con palabras. Ni cómo la respiración del bebé se ralentizaba contra su pecho, ni cómo la mano de Ayasa se ajustaba a la suya, ni cómo este lugar, antaño solo madera y viento, se había convertido en un hogar. Así que, en lugar de eso, revisó las trampas de nuevo. Llegaron al amanecer. 3 jinetes. Demasiado rudos. Marcados. Embriagados de confianza. El tercero se quedó atrás. Cauteloso. Ellie lo reconoció. Llevaba un chaleco que había visto antes en una escaramuza hacía mucho tiempo. Una serpiente cosida en la espalda, enroscándose hacia su propia cola. Se acercaron sin prisa. Ellie estaba en el patio, con el rifle al hombro. «Bonito terreno tienes aquí». El hombre que iba al frente gritó. «No se vende». El hombre rió. «No busco comprar. Solo vine a buscar algo. O a alguien. No es tuyo para que lo tomes. Ahí es donde te equivocas». Ayasa entró en la puerta detrás de Ellie. La esperanza se apretó contra su pecho. La sonrisa del hombre vaciló. Todavía respira. Entonces. Maldita sea. India dura. La voz de Ellie bajó. Dilo otra vez. El hombre se burló. Inclínate hacia adelante en su silla. Ellie levantó su rifle y disparó. El caballo debajo del altavoz se encabritó. Gritando. El hombre cayó al suelo. Hombro destrozado por la bala. Se desató el caos. Uno de los otros cargó. Gritando. Pero su caballo tropezó con una trampa que Ellie había tendido.
pierna atrapada y retorcido. El jinete salió volando. El tercer hombre, el cauteloso, se quedó paralizado, con los ojos abiertos, calculando. Eli se giró para mirarlo. La sangre rugía en sus oídos. ¿Quieres unirte a ellos? El hombre negó con la cabeza. Retrocedió. No se alistó para morir. Se alejó, rápido y encorvado. Eli se volvió hacia el porche. Quédate abajo. Sonaron disparos. Uno de los caídos había sacado una pistola. La bala dio en el poste de la cerca junto a Eli, astillando madera. Eli devolvió el fuego. Siguió el silencio. El humo salía en volutas del cañón del arma. El aire olía a sangre y ceniza. Esperó, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que estuvo seguro. Entonces, la voz de Ayasa detrás de él. Eli. Se giró. Ella estaba allí, temblando, con lágrimas en las mejillas, el bebé ileso. Teba se asomó por la puerta del granero. Está hecho, dijo, aunque todavía no lo creía del todo. Enterraron los cuerpos cerca del borde del campo. No por piedad. Por necesidad. Eli marcó las tumbas con piedras. Teba colocó una flor silvestre en cada uno, su expresión ilegible. Más tarde, se sentaron juntos en la mesa de la cocina. El fuego crepitó bajo. La esperanza durmió entre ellos en una canasta llena de lana. Las manos de Eli se sacudieron un poco mientras bebía su café. Ayasa extendió la mano, colocó su mano sobre la suya. Te quedaste, dijo. La miró. Hiciste que valiera la pena quedarte. No hablaron de amor. Todavía no. Pero algo sagrado se había arraigado. Y cuando el sol se sumergió debajo de las colinas, lanzando largas sombras a través de la tierra, Eli se paró en el porche una vez más, rifle a su lado. Corazón lleno. No solo de miedo o alivio, pero algo más fuerte. Pertenencia. Y en el oeste, el cielo estalló oro, humo desapareció hace mucho tiempo, dejando solo la luz. El viento había cambiado de nuevo. Ya no llevaba escarcha o fuego, sino algo más suave. Hierba de la taza, humo de madera fresca y la débil dulzura del asabio de la pradera en flor. La tierra en sí parecía exhalar, como si la violencia se hubiera agrietado algo abierto que ahora podría comenzar a sanar. Eli se paró al borde de su propiedad observando el sendero donde el último de los jinetes había desaparecido días antes. Los rutones de las ruedas dejados por sus caballos se desvanecían, rozados por la brisa y las ligeras lluvias de primavera. La naturaleza, siempre indiferente, siguió adelante. Pero Eli aún no lo había hecho. Detrás de él, la cabaña estaba completa. Dentro de él, Ayasa cuidó al bebé, con los ojos medios de falta de sueño. Teba se sentó con las piernas cruzadas en el hogar, inventando historias para su muñeca. Cuentos de caballos con alas y ríos que cantaban canciones de cuna. Las paredes llevaban marcas de todo lo que se habrían convertido. Nuevas tapices tejidas a mano en rojo y ocre, un rifle ahora montado permanentemente por la puerta, un dibujo de 4 figuras enmarcadas en pino. Uno de ellos sostuvo a un niño pequeño. El hombro de Eli aún dolía el retroceso de ese tiro final. Sus oídos sonaron de vez en cuando. Se movió más lento, pero no por miedo. El dolor era bueno, real. Un recordatorio de lo que había elegido proteger. Se volvió del sendero, caminó de regreso al porche. Sus botas lanzaron contra los tableros que había acostado hace años, mucho antes de que el dolor lo hubiera huido, mucho antes de que la sombra de Ayasa hubiera tocado su umbral. Hizo una pausa en la puerta, con la mano descansando sobre el marco. Le sorprendió lo frágil que todavía era todo. Una cabaña podría arder en una noche. Una vida, incluso más rápido. Pero había llegado el fuego, y la cabaña todavía estaba parada. Eso tenía que significar algo. Dentro, Ayasa levantó la vista cuando entró. Ella sonrió. No es la curva pequeña y educada que usó cuando estaba incierta, sino algo más profundo, algo significaba solo para él. Su rostro estaba dibujado pero brillante, la piel alrededor de sus ojos se suavizó cuando lo miró. Él está dormido, ella susurró. Eli se agachó junto a la canasta, cepillándose los dedos a lo largo de la pequeña mano en forma de estrella de Ope.
El bebé se agitó, luego se acomodó. Tan pequeño y, sin embargo, tenía el poder de cambiar todo. Sueña fácil, Eli murmuró. Él sabe que está a salvo, dijo Ayasa. Nunca aprendió a temer la forma en que Teba lo hizo. Se sentaron en silencio. Los troncos aparecieron en el hogar, la luz naranja bailando por el piso. Teba los pasó de puntillas con la gracia de alguien que había aprendido cómo no despertar a un hermano dormido. Se acurrucó en una manta por la pared, ya dormitando. Ayasa miró hacia su hija, luego hacia el fuego. Podrías habernos dejado ir, dijo. Cuando nos encontraste por primera vez, no tenías razón para ayudar. Tenía todas las razones, dijo Eli. Simplemente no lo sabía todavía. Tocó el cuello de su camisa, el pulgar cepillando una cicatriz allí, una vieja, mucho antes que ella, de otra pelea que apenas recordó. No sé cómo agradecerte. Él sacudió la cabeza. No tienes que hacerlo. Pero ella lo hizo de todos modos, no con palabras. Ella se inclinó hacia adelante, apoyó la frente contra la suya, su respiración cálida y estable, como se sentiría una oración si se hablaba de piel a la piel. Cerró los ojos. Por primera vez en años, se sintió arraigado. Más tarde esa noche, después de que Teba estuvo profundamente dormido y la esperanza se había puesto suavemente en el cradle Eli construido a partir de roble reutilizado, se sentaron afuera debajo de un tazón de estrellas. La pradera se extendió ante ellos, plateada por la luz de la luna. Los búhos llamaron desde las copas de los árboles. El mundo parecía permanecer quieto. Ayasa apoyó su cabeza contra el hombro de Eli. No sé qué pasa después. Respiramos, dijo. Nos despertamos. Nos despertamos. Levantamos a estos niños. ¿Y el resto? El resto llega cuando se trata. Él inclinó su cabeza hacia ella. No puedo prometer que será fácil. No soy un hombre que siempre es amable o inteligente. He perdido más de lo que he guardado. No estoy pidiendo fácilmente, dijo. Solo la verdad. ¿Qué puedo dar? Ella levantó su mano. Lo presionó en su pecho. Entonces quédate. Ya lo tengo. La primavera se estableció completamente. Y la tierra floreció. Plantaron juntos. Filas de papas. Frijoles. Calabaza. Teba cavó con sus manos desnudas y alineó las semillas como soldados. La esperanza lloró cuando el viento sopló demasiado fuerte y durmió cuando Eli lo llevó a la honda. La risa de Ayasa llegó más libremente ahora, desanimada por el miedo. El sonido de él llegó a través del campo como campanas que se llevaban al viento. Pero peligro, Eli lo sabía. Nunca desapareció. Solo deambuló. Entonces se preparó. Reconstruyó las líneas de trampa, agregó un segundo pestillo al granero. Entrenó a Teba para usar el rifle. No disparar, aún no, sino para limpiarlo, sostenerlo, entenderlo. Ella nunca se estremeció. Ayasa también entrenó. Ella practicó tirar cuchillos a un tocón de árbol en el pasto trasero, su objetivo apretado e inquebrantable. Se movió con gracia nacida de necesidad, un depredador disfrazado de amabilidad. Eli observó todo esto con un orgullo tranquilo. No quería que necesitaran tales habilidades, pero se consuela saber que las tenían. Y luego, un día, el pasado regresó, no como un forajido, no como un trueno, sino como un silencioso golpe en la puerta de la cabina. Eli lo abrió con su rifle colgado bajo. Un mariscal se quedó allí, sombrero en la mano. Clima golpeado. Con los ojos honestos. Recubrió el polvo de sus botas e insignia por igual. Señor Kane. Eso es correcto. El mariscal asintió. Escuchado decir que tuviste problemas. Unos pocos cuerpos se encontraron quemados y enterrados a lo largo del Old Ridge Trail, que coinciden con un grupo que buscamos desde el invierno. Eli no dijo nada. El mariscal lo miró hacia la cabaña, vio a Ayasa de pie con el bebé, Teba sosteniendo el borde de su falda. Se quitó el sombrero. No necesito detalles. Solo necesito saber si está terminado. Eli miró a sus ojos. Lo es. El mariscal asintió. Entonces nunca estuve aquí. Se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Esa noche, Eli se sentó solo en el porche durante mucho tiempo,
viendo bailar las luciérnagas en la distancia. Las estrellas estaban claras. El tipo de claro que hace que un hombre se sienta pequeño y agradecido a la vez. Ayasa se unió a él, llevando 2 tazas de café. Ella le entregó uno y se sentó cerca, por lo que sus rodillas se tocaron. No me hablaste del mariscal. No había nada que diga. No volverá. Ella estudió su rostro. Has cambiado. Él bebió. Tú también. Se sentaron en silencio un rato. Entonces ella susurró, ¿alguna vez piensas en la eternidad? Miró a la luz de fuego parpadeando detrás de las ventanas. Solía pensar que para siempre era una mentira, dijo. Pero ahora creo que solo está compuesto por 1000 pequeñas opciones. Se abrió una puerta. Una mano sostenida. Un niño llamado Ope. Ella se inclinó en él, sus labios cepillando su sien. Entonces sigamos eligiendo. Pasaron los días, pero ninguno de ellos se desperdició. Encontraron alegría en las cosas ordinarias. Pan lentino, una camisa recién lavada, la sensación de tierra debajo de sus uñas. Teba le cantó a su hermano ahora. Ope sonrió cuando Eli lo levantó en el aire. Ayasa bailaba en la cocina cuando nadie miraba, pero Eli siempre se dio cuenta. Una noche, una tormenta volvió a entrar, con lluvia golpeando el techo, aullando el viento como lobos. Pero nadie temía. Se habían resistido peor. Esto fue solo un cielo presumiendo. En el interior la cabaña, se acurrucaron juntos por el fuego. Teba dormido contra su madre. Esperanza en los brazos de Eli, con los ojos muy abiertos y parpadeando. Dime algo, susurró Ayasa. Eli la miró. ¿Cómo qué? Algo cierto, pensó durante mucho tiempo. El amor no siempre es fácil, dijo finalmente. A veces parece silencio. O sacrificio. O sacrificio. O simplemente quedarse cuando todo en ti quiere correr. Pero siempre está ahí, si lo eliges. Una y otra vez. Ella sonrió. Entonces somos ricos en eso. La besó por primera vez en ese momento. No es rápido, no apresurado, pero como un hombre que se anclaba hasta el momento. Sus labios eran suaves y seguros. Sus dedos eran suaves y 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 suaves. Lugar.